Muchísimas personas presumen sus mejores autos, sus mejores motocicletas. Por lo general, los domingos en la mañana, sobre Paseo de la Reforma, Iván Herros presume su Cadillac 1962. Pero para toda esa bola de faroles, hoy Esteban Gutiérrez llegó con su auto eléctrico y les dijo: quítense, ahí les voy. La Fórmula E electrizó Paseo de la Reforma este domingo con la exhibición del regiomontano Esteban Gutiérrez, quien arriba de su monoplaza deleitó con un recorrido de la Diana Cazadora a la Estela de Luz a los cientos de aficionados que se hicieron presentes. Pues qué más mejor que probar el coche por primera vez aquí en el centro de la ciudad, en Paseo de la Reforma, con todos los mexicanos compartiendo este momento. Me siento muy contento, muy agradecido porque pues es una nueva etapa en mi carrera, ¿no? Algo de lo cual estoy muy entusiasmado. Para Esteban Gutiérrez, este es un momento muy especial, ya que fue la primera vez que probó el monoplaza, con el cual correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Es un coche bastante potente, es otro concepto totalmente diferente y va a ir evolucionando mucho, ¿no? Esta es la primera vez que lo pruebo, no es un circuito, pero por lo menos tener un feeling, una primera sensación ha sido importante para llegar pues mejor preparados el fin de semana. Con 5 vueltas y con la bandera de México muy alto, Esteban dio inicio ya a las actividades para recibir a la Fórmula E en la capital del deporte. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y quien, por cierto, no descarta regresar a la Fórmula 1, Esteban Gutiérrez. Bueno, se cerró hoy en el Estadio Palillo Martínez, acá en la Ciudad de México, la semana número 5 de la LFA. El equipo actual, el campeón Mayas, derrotó por apretado marcador 27-24. El primer tiempo fue tan apretado, tan defensivo, que solo quedó 3-0 a favor de Mayas. Posteriormente, con muy buen brazo de Marco Antonio García, el quarterback de Mayas, que supo conectar bien con Carlos Ramírez, pase de anotación. Después con Roberto Ríos, 17-0 estaba arriba Mayas, y de repente Eagles empezó a sumar un touchdown, falla el punto extra, otro touchdown, lo convierte, y en el último touchdown, con conversión de 2 puntos, le daba la vuelta a Mayas, y después con una anotación de Josué Martínez se lleva la victoria el equipo de Mayas, que queda con marca ganadora de 4-1, mientras que vemos en pantalla 14-10 gana Raptors. Con esto, dentro de su conferencia, se queda con un muy buen récord de 3 partidos ganados y 2 perdidos. Bueno, también se realizó hoy, por supuesto, el primer gran premio de la Fórmula 1 en Australia, en el circuito de Albert Park. 58 vueltas eran, aunque bueno, se eliminó una debido a que hubo una penalización en la primera vuelta. El ganador fue Sebastian Vettel de Il Cavallino Rampante, que le puso stop al crono en 1 hora 24 minutos 11 segundos. Supera a las 2 flechas de plata de Mercedes, encabezado por supuesto su gran rival, que será en esta campaña el británico Lewis Hamilton. ¿Cómo le fue a Sergio Checo Pérez? En este caso al Checo, bueno, queda en la 7ª posición, rebasa al de Toro Rosso, a Carlos Sainz, al español. Le aplica un muy buen undercut, que eso quiere decir en la Fórmula 1 que te metes en la zona de pits antes de tu rival, y eso le sirve para darle el rebase a su rival. Queda en una muy buena posición, 7º lugar, 6 puntos, Sergio el Checo Pérez.